Muy buenas tardes, estimados radioescuchas y televidentes. Es un agrado estar nuevamente con ustedes una semana comentando algunas situaciones que están ocurriendo ya sea en la región o a nivel nacional. Y por ello quiero partir con algo que ha estado circulando a nivel nacional que tiene que ver con nuestra poetisa Gabriela Mistral, que nuevamente están insistiendo y dando a conocer, como lo dijo el gobernador metropolitano, que a lo mejor está dando luces de que quien reemplazaría a la estatua del general Baquedano en la Plaza Italia sería la poetisa Gabriela Mistral. Yo insisto, que a mí que me gusta leer sobre Gabriela Mistral, su vida y su accionar, yo creo que nuevamente es una ofensa plantear eso, porque en las partes donde más mal la pasó ella fue precisamente en Santiago y un poco en Serena. Por lo tanto, colocarla a ella como moneda de cambio con algo que debería haber sido permanente, el general Baquedano, que representaba a aquellos soldados que fueron a combatir al norte y nos dieron las tierras que disfrutamos hoy, no corresponde hacer eso. Espero que las autoridades de la región también tomen carta en el asunto y dejen de estar proponiendo a Gabriela Mistral para algunas situaciones que no corresponden. Eso al pasar, porque es bueno decirlo y no callarse, porque Gabriela Mistral, recuerden que la única parte donde ella se sentía a gusto era con sus niños, los Valles del Elqui, en la cantera y principalmente juntos y rodeada de niños. Así que espero que se tome en serio esta situación y si se quiere ofender a Gabriela Mistral, bueno, hagan eso, pero si no, déjenla tranquila y disfrutemos y tratemos de insertarla en los currículums de los colegios para que nuestros niños sepan quién era y la entiendan y disfruten de su poesía. Eso con respecto a nivel nacional. Ahora también quería felicitar que la comuna de Coquimbo estuvo nuevamente de aniversario ayer 5 de mayo y recordando ya su creación como ciudad de hace 158 años. Y por lo tanto es un gran andar que Coquimbo, desde un asentamiento indígena, después de pescadores, y después fue desarrollándose hasta llegar al día de hoy que sobrepasamos las 260.000 personas, habitantes. Por lo tanto, estuvo bonito ayer la ceremonia donde además se reconocieron a personajes que han dado lustre a la ciudad, un reconocimiento a personas del mundo social, del mundo deportivo, del mundo periodístico. Y por lo tanto fue una ceremonia bastante concurrida, pese a que el día no nos acompañó, aunque hay que recordar que siempre los 5 de mayo, en el aniversario de Coquimbo, cae una llovizna mojadora y a otras veces ha sido más contundente. Pero los años hay que celebrarlos como corresponde y también seguir progresando. Eso es lo importante, progresar. Ahora el progreso también tiene que tener cuidado sin pasar a llevar el patrimonio de cada comuna. Así que ahí estamos atentos pidiendo la información con los proyectos que se están haciendo para el sector denominado La Pampilla. Que La Pampilla, recordemos, fue comprada en el fondo por los propios ciudadanos para mantener ese lugar intacto y para seguir disfrutando de una ceremonia, de una fiesta inmaterial, patrimonial, que era ir a celebrar las fiestas patrias en ese sector. Así que yo espero que hay proyectos y que no cambien lo que es la esencia de La Pampilla, porque si no ya no vamos a poder ir a hacer Pampilla y eso va a morir como patrimonio inmaterial. Así que también yo espero tener luego el proyecto, que alguien me lo explique para poder entender si acaso es... Alguien me dijo que querían hacerlo como el Parque O'Higgins, pero eso cambia totalmente lo que significa La Pampilla, porque hacer un lugar de hacer eventos, aprovechando el escenario, pero eso lamentablemente está como custodia del municipio, no como dueños de La Pampilla. Por lo tanto tienen que
entender de que la gente quiere mantener la Pampilla como está, o como era, para seguir disfrutándola. Yo, como uso la locomoción colectiva todos los días, ya me han preguntado algunas personas. Yo les he dicho que estoy recopilando la información, estoy tratando de saber cuál es el proyecto y ver qué está pasando. Pero ya me dijeron que el óvalo o la planicie está totalmente pavimentada. Lamentablemente yo después del año pasado que no voy allá. Así que espero ir en estos días, porque también hay problemas con la Asociación de Fútbol de la Pampilla. Hay un comodato entre medio que pareciera que se quisiese desconocer. Lo último que he sabido que al parecer Contraloría estaría tomando carta en el asunto, habrían sumarios y el comodato es válido creo que hasta 30, 40 años. Entonces hay compromisos también ahí que no se han respetado. Y por lo que me decían parece que ya se perdió una cancha también y por lo tanto están hasta arrendando en otros lados para poder completar la cantidad de partidos que tiene la Asociación Pampilla. Entonces es preocupante y es bueno empezar a ver ahora, porque no nos vamos a encontrar en septiembre con una desagradable sorpresa. Así que por lo tanto espero que las personas que están preocupadas de estos temas poder juntarnos y conversar y ver y hacer propuestas, porque la Pampilla no debería sufrir más modificaciones. Recordemos que la Pampilla no es solo la planicie, son el sector costero, las laderas, todo eso. Y no solo es un patrimonio inmaterial en el sentido de la fiesta que se hace ahí por varios días, sino que todo lo que encierra la Pampilla. La Pampilla tiene un valor cultural, un valor histórico, un valor paleontológico, varias situaciones. Recuerden que ahí es una de las primeras canchas de golf que ya no existe ya, pero ahí se practicaba golf, increíble, pero así era, en el siglo pasado. Ahí el coquimbano neto va a ser Pampilla, y Pampilla significa tierra, significa juntarse la familia. Hay familias que vienen desde Australia, de todas partes del mundo, en esa ocasión a hacer Pampilla. Entonces es compleja la situación si se le quiere hacer muchas modificaciones. A veces la modernidad no es lo mejor. Así que ahí les dejo plantear la idea de que hay que ponerse atento para ver qué tipo de actividades, qué tipo de mejora o qué tipo de cambios quieren hacer, porque la Pampilla es única. La Pampilla no se puede cambiar de lugar, no se puede hacer de otra manera, y por lo tanto también hay que ver qué es lo que va a pasar ahí o qué está pasando. Así que ya me ha llegado esa preocupación de varios sectores, así que yo espero que el municipio, o saber dónde está el proyecto, ir a mirarlo, echarle un vistazo y poder opinar ya con más fundamento. Bien, también pasando a otro tema de la comuna de La Serena, es preocupante después de las cuentas públicas saber el nivel de endeudamiento que están los municipios. Porque Coquimbo tenía sobre 45.000 y ya pensábamos que era lo último que íbamos a ver, pero acá la alcaldesa mencionó casi 80.000 de deuda. Entonces es una crisis bastante fuerte y que va a tener que ver cómo poder ir mejorando eso, porque lamentablemente los alcaldes que asumen las deudas también. Y por lo tanto también habría que racionalizar las plantas municipales. Porque por ahí escuchaba que hay gente que tiene 6 meses de licencia y piensa seguir con licencia. Hay gente que a lo mejor está de más en algunos cargos, pero también es complejo poder sacar personas del sistema público. Entonces es compleja la situación, sobre todo yo que más o menos conozco el caso de la Corporación Gabriel González Videla. Entonces también eso es complejo. Ahora que se está formando las plantas para el SLEP, ¿de dónde van a salir los funcionarios? Porque tenemos de SLEP de acá del Elqui, se forma con La Higuera, Serena,
Vicuña, Paiguano. Y ese SLEP debería funcionar a lo menos entre 70 a 80 personas. Se tiene que sacar de los 4 SLEP, pero también he escuchado que están llegando gente de otros SLEP a postular y que estarían quedando. Me dieron algunos nombres por ahí, pero no sé si va a ser efectivo, por eso no los voy a dar. Pero ¿qué va a pasar con todas las otras personas que están en los DAEM de los municipios? Eso. Además tengo entendido que para el SLEP Puerto Cordillera está llegando una funcionaria del SLEP Atacama a hacerse cargo por la suplencia de la directora. Así que también es interesante saber, porque ella, Atacama, el SLEP Atacama tuvo serias complicaciones el año pasado, así que, y acá el SLEP Puerto Cordillera también está pasando por una problemática de remuneraciones. No sé qué pasaría, alguien apretó un botón que no correspondía, pero es un problema serio. Yo tengo entendido que el profesorado y la asistente de educación habían dado un plazo hasta el 5 de mayo para ver si se volvía o no al paro. Me imagino que ayer, como era el aniversario de la comuna, no se conversó, pero hoy día ya debería estarse viendo si se ha avanzado o no, porque todavía tengo entendido hay personas que tienen problemas. Así que además viene un paro el día 15, programado por el Colegio de Profesores a nivel nacional, por todas las cosas que están pasando también a nivel nacional, si no solo aquí el problema, fue en Atacama, fue en Coquimbo, en Magallanes, y hoy día estaba leyendo en otros SLEP. Recuerden que los SLEP era para mejorar la educación, darle un tiraje a la chimenea de los profesores y sanear las deudas, porque los municipios estaban muy endeudados a través de los DAEM. Y estamos cayendo en menos de 5 o 6 años a lo mismo. Entonces hay algo que está fallando grave. Entonces eso también hay que poner atención, porque si queremos mejorar y queremos tener mejor desempeño de los alumnos, hay que tomar medidas serias también. Recuerden que la educación en parte se había estado distorsionando o desmejorando por la sencilla razón de que se cambiaron los parámetros para el asunto de la PAES. Me explico. Antes de la PAES, que prueba de aptitud académica, como quieran llamarle, la suma, el promedio para entrar a la universidad de las notas era el 10%. Pero en los últimos años se cambió a el 50% del valor de las notas para dar el promedio final para ingresar a la universidad. Y eso distorsionó el sistema. Y también lo que tiene que ver con la promoción casi automática, ya casi ningún niño se queda repitiendo. Entonces eso también trae otro problema. Y otro problema también, que no se han dado a veces los recursos necesarios para acompañar a los niños con capacidades diferentes, que también a veces trastocan un poco el desenvolvimiento normal del proceso educativo. Entonces, esas cosas son cosas que tienen que abordarse, ya sea la parte financiera, la parte de exigencia académica y la parte de relaciones, las convivencias dentro de los colegios, porque también eso afecta grandemente a cómo se desenvuelve y cómo se estudia. Ahora el profesorado ha estado sacando la voz y diciendo lo que está pasando en las escuelas adentro, pero esto es algo que se venía dando hace tiempo. Entonces hay que trabajar en esas situaciones. Así que por ese lado es conveniente que funcionen los consejos escolares, donde se hable con sinceridad, se puedan hacer cosas, porque también los SLEP son un asunto híbrido, donde hay un comité que también va a estar los apoderados, los alumnos, funcionarios. Se supone que todo eso son entes que están preocupados de la mejor educación para los niños. No me gusta hablar de calidad porque es complejo el concepto calidad. ¿Qué tipo de calidad hablamos? Pero lo que nosotros buscamos es la mejora continua, que los aprendizajes se vayan consolidando. Pero eso también requiere
que esté el profesor en la escuela, que esté en buenas condiciones, que vaya grato a hacer clase. Todas esas cosas influyen. Así que por ese lado es conveniente entonces poder desarrollar una buena armonía dentro del colegio. Bien, pasando a otra situación, tenemos... Me atraganté con él. Parece que me va a faltar un poquito de agua, así que... Bien. Parece que me está llegando el viejazo porque nunca me pasa esta situación. Bueno, ya llevamos 42 años o 43, ya ni me acuerdo. Desde el año 82, 43 vendrían a ser más o menos. En el sistema educativo. Estamos esperando también jubilar. Pero también ahí estamos entrampados con el asunto del bono incentivo al retiro que no ha llegado. Y eso que yo no... Gracias, Jorge. Yo ya postulé al famoso bono del incentivo al retiro docente, pero no han pasado las platas. No es mucho, pero por lo menos es un colchón para acostumbrarse a la nueva vida. Ese es otro problema que tienen los DAEM y los SLEP, en el sentido de que, explico, hay una ley que dice que, de la ley de incentivo al retiro docente, que todos los años va a haber cupo a nivel nacional para 4.000 docentes. Entonces los docentes o los municipios o los SLEP postulan a esas plazas y quedan aceptados. Aquí en Coquimbo hay colegas que el 2021 fueron aceptados y ustedes saben, todas las leyes salen financiadas. Entonces ahí nadie se explica por qué esa plata tendría que llegar al 2022 y haber cancelado. Y así sucesivamente, pero hay colegas desde el año 2021 que todavía no se retiran del sistema por esa situación de que no han llegado los recursos. Ahora, los recursos llegaron, no llegaron, están entrampados, pero las leyes salen financiadas. Así que ahí hay un asunto que también está en el aire, que es lo que está pasando. Ahora, yo todavía tengo ganas de trabajar, pero también ya a veces a uno le está pasando la cuenta el desgaste físico, mental, todavía no, pero yo creo que es buena hora ir retirándose todavía con las capacidades bien, porque justamente la ley del incentivo al retiro docente tenía que ver con que en el fondo los profesores nuevos iban a llegar con nuevas ideas, nuevos planteamientos, nuevas tecnologías, nuevos bríos y por lo tanto iba a trabajarse mucho mejor. Pero también nos encontramos con la situación de que no hay mucho profesor o hay gente, no hay mucha demanda de gente que quiere ingresar a las pedagogías. Justamente porque muchos de los alumnos ven cómo es la situación del docente y la situación, a veces, el ambiente de aula, y eso hace que la persona opte por otras profesiones. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, que por mucho que se hacen programas, incentivos para que el alumno ingrese a la universidad para carreras docentes, no se da mucho. Nosotros tuvimos algunos programas de acompañamiento para profesionales de la educación y al final el programa no resultó de las universidades porque no había mayor interesado, pese a que en tercero medio se tomaban y habían algunos niños, pero ya llegando a cuarto ya no se salían de esos programas. Así que hay que pensar bien qué tipo de educación queremos para nuestros jóvenes y cómo se va a implementar. A lo mejor son muchos años de carrera, porque en otras partes, en Europa, generalmente son las carreras mucho más cortas. O hay una sobredimensión, o hay que rediseñar las mallas curriculares.
Entonces todas esas cosas hay que verlas cómo se van a poder desarrollar, porque estamos en una situación más o menos grave. En el sentido también, y esa es otra cosa que viene paralelo a esto, es el asunto de que cada vez tenemos menos niños en las aulas y principalmente una carencia de natalidad bastante fuerte. En la mayoría de los colegios está pasando que ya los kinders se tienen que achicar y los primeros básicos. Entonces, si estamos achicando ahí, se supone que cada vez va a ir esa brecha aumentándose en los cursos superiores. Entonces, por eso alguien estaba proponiendo por ahí financiar las nuevas natalidades, pero eso tampoco es la solución. Hay que ver de qué manera se puede focalizar el incentivo al trabajo docente, darle mejores garantías y a la vez trabajar a lo mejor con menos niños, aunque ya en muchos colegios se está trabajando con menos de 35. En mi tiempo trabajamos con 45 niños en aula. Entonces ahora ya hay muchos menos y está quedando también mucha infraestructura docente en el aire que no se está usando. Así que tenemos que ir viendo todos esos detalles. Yo creo que esas son las preocupaciones que debería tener el Ministerio en este rato. Cómo focalizar y mejorar el desarrollo de los niños, aumentar la exigencia. De partida hay que aumentar la exigencia porque nosotros tenemos que salir al campo laboral, los futuros alumnos, y si no tienen las competencias no los van a aceptar, no los van a dejar. Y eso entonces también es un gasto que no va a ser, no va a tener rédito, en el sentido de que no va a ser provechosa la inversión si no tenemos campo laboral. Y eso aquí se refleja en esta región donde el déficit en desempleo es alto, porque hay que crear nuevas formas de trabajo, aunque esta zona básicamente está dedicada al turismo, a la educación y a la salud. Y esos son un poco los pilares que se mueve la región, y eso también es estacionario. Entonces también tenemos que tener claro de que la región necesita nuevos polos de desarrollo. ¿Y cuáles son los nuevos polos de desarrollo? La integración también en parte con Argentina. El mejorar la capacidad de las fuentes de agua. Y cuando yo hablo de las relaciones con Argentina me estoy refiriendo a la provincia de Cuyo, más bien dicho San Juan, Mendoza, Córdoba, que son sectores que podríamos tener una buena comunicación y a la vez intercambio de productos, y por eso también crear fábricas acá y poder darle trabajo a nuestra gente y exportar, que eso es factible. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer eso? Haciendo simetrías. ¿Qué me doy? ¿Qué me das? Nosotros necesitamos agua. Ellos necesitan cualidad marítima para salir al Pacífico. Por lo tanto, tenemos que trabajar en eso. ¿Y cómo se puede hacer? Siendo generosos ambos. ¿Qué significa? Que ver la factibilidad que Argentina nos dé agua. No todos los días, pero por lo menos rellenar los tanques cada cierto tiempo para mantenerlos casi llenos, y con eso podríamos mejorar bastante. Y nosotros darle la posibilidad de que saquen su carga, más ahora que se han descubierto. No, ellos siempre lo han tenido, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya hay intereses extranjeros ahí para trabajar esos minerales. Y eso hace entonces que tome importancia la salida por este sector de la región, porque recuerden que la parte más angosta de Chile está en este sector, en la región de Coquimbo. Entonces, claro que hay gente que dice, no, imposible, no le vamos a dar la salida porque nos van a echar a perder el valle. Estoy hablando del Limarí, en el sentido de que va a pasar mucho camión y el camión nos va a matar el valle. Eso no es así. De hacerse
un enlace económico entre el Cuyo y el Océano Pacífico va a ser a través de línea férrea. La mayor carga en el mundo se transporta en en barco y en ferrocarril. Y el Valle del Limarí tiene muchos pasos para poder habilitar cualquiera de ellos para el tránsito del ferrocarril. Y podría no ser solo de carga, sino que cada cierto tiempo uno de pasajero. Y ahí sí que sería la panacea, como diría alguien, en el sentido de que tendríamos una comunicación y una fluidez de pasajeros, de visitas, tanto de aquí hacia allá o viceversa, y con eso estaríamos súper bien y sin problema. Sí. La gente nuestra se crió con el tren, y si ustedes revisan los ramales están por todos lados en la región, y más por el sector del Limarí, mucho más fácil. No hay que expropiar ni nada porque la trocha, digamos, es cosa de renovarla, mejorarla, y se ahorra mucho estudio de ingeniería, mucha burocracia. Yo he conversado con gente entendida y me dicen, si hay carga, 6, 7 años está habilitado, transitando el asunto. Ahora, si el sector de Montepatria dice que no le interesa, no es necesario, se pasa por otro lado, no es necesario, el valle ni se van a dar ni cuenta que está pasando el tren. Puede salir por el sector del Cenicero, ahí bajando, se toma hacia el lado del sur, así que no hay drama. Se puede salir a la costa también por la quebrada del Ingenio, tampoco pasaría por Ovalle en ningún lado. Entonces, lo que tienen que tener claro ellos es que están perdiendo también una brecha turística bastante importante, porque cuando hablamos de vehículos menores estamos hablando de camionetas, de autos que pueden pasar tranquilamente por el Paso Calderón. El Paso Calderón puede pasar tranquilamente los vehículos, y esa gente le sale mucho más fácil a lo de Mendoza pasar por allí, porque vienen de Calingasta, Barrial, pasan por ahí, y todo ese valle tendría un auto, viene generalmente con 4 o 5 personas, todos pasarían a comer, a ducharse, a lo mejor se alojarían ahí para seguir hacia Serena, Coquimbo y hasta Viñas inclusive. Entonces tendría movimiento. Yo hace poco anduve ya en Pedregal, y fantástico para poder atender. Hay mucha gente que tiene sus producciones ahí a orillas del camino, tendrían un movimiento interesante de alimentación, de estadía. Estuve almorzando ahí en un local en Pedregal, en Tulagüen. Bien bueno el local, tranquilamente caben ahí 100 personas. Entonces, no hay que ser egoísta. Pensar de que también la gente necesita moverse. El turista viene, siempre son personas con cierto nivel, no van a hacer daño. Todos se cuidan cuando alguien va de vacaciones. Nadie quiere enfermarse, nadie quiere pasar rabia. Entonces sería una buena posibilidad, porque serían, ¿cuánto? Un 40% de lo que ingresa a Chile se vendría por ese sector. Con eso tendrían, y si la gente... Hay unos campings súper bonitos allá en Carén, yo conozco uno que tiene hasta un domo para la observación astronómica, está abajito de la calle principal. Hay varios campings bien bonitos, allá tienen hoteles 5 estrellas en ese sector. Entonces, ahora cuando yo hablo de instalar fábricas en el sector del Limarí, en el Choapa, hay sectores que se pueden instalar fábricas. Recuerden que cuando yo hablo de instalar fábricas no quiere decir que va a ser así como fue en los años 67, en periodo de Frei y Montalva.
en que se trajeron acá al sector de Tierras Blancas la Lanera Austral, Firestone, no me acuerdo cuál otra, pero el problema era que las materias primas tenían que traerlas de otro lado y a la vez tenían que mandarlas a otro lado porque aquí no había venta. Entonces eso falló, pero en el caso que yo estoy hablando, se instalan las fábricas, se trae por ejemplo el trigo, cualquiera, la soja, todo aquí se transforma. Tendría que tener el 51% de todo el producto que se está haciendo, la etiqueta, el envase, producción chilena, y eso se va cero arancel hacia los países que tenemos tratados. Nosotros tenemos como 35 tratados comerciales. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder usar alguno para poder... le voy a contar, ya lo conté una vez, pero por si hay gente que no ha estado escuchando esa vez, tengo un amigo coquimbano que estuvo en Argentina y no sé si se habrá ido de vuelta porque aquí ya no estaba muy contento, en que él decía que trabajaba en una estancia donde había una fábrica con 3.000 personas, las cuales trabajaban cada 8 horas 1.000 personas, y ellos hacían cajitas de avena y las mandaban a Holanda. Calculen ustedes ese tipo de fábrica para 3.000 personas. Se acaba un poco la cesantía acá en esta zona. Entonces eso es lo que hay que buscar, cómo nosotros también podemos salir beneficiados con el intercambio con Argentina, porque en este rato el argentino lo ve para venir a vacacionar solamente. Ellos quieren el paso a Agua Negra principalmente para vacacionar. Yo me acuerdo ahora hace poco, en diciembre, en enero, con bombo y platillo mencionaron el paso de un camión 3/4 con harina desde Argentina. Pero fue la única vez, pues. Nunca más pasó otro camión con mercadería. ¿Por qué? Porque es muy inhóspito todavía el sector, en el sentido que las vueltas, digamos, son medias complicadas por el lado argentino, falta mucho por pavimentar, asfaltar, los camiones, los vehículos también pueden apunarse sobre los 4.500 metros, entonces es complicado todavía. Por lo menos Aguas Negras debería asfaltarse y ampliarse un poco, porque los recovecos ahí algunos son medios peligrosos. Por lo tanto, entonces es conveniente tener integración con Argentina, pero siempre y cuando estemos nosotros también beneficiados. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando se hizo una investigación en los Andes, en la ciudad de los Andes, con respecto al Paso de los Libertadores, ahí en el fondo una de las conclusiones lapidarias era que ellos lo único que habían sentido era que le habían dejado basura a los lados de los caminos, pero eran vehículos de paso. Por eso el asunto del vehículo de carga mayor es complicado, porque ellos son autónomos. Entonces, que pasen camiones, por ejemplo, no es beneficioso. En eso estamos de acuerdo con el alcalde de Montepatria, que el camión no es la solución. Por eso yo, cuando hablo de los pasos por el Limarí, estoy hablando de un paso para vehículo menor, que sería el paso Calderón, y otro paso para la vía férrea, que no pasaría ni por el valle, sino que pasaría por otros costados, que ya más o menos está hablado. Así que, por lo tanto, a no ser que hayan otros intereses que no quieren que ese sector de la precordillera y cordillera se ponga de moda. Sí, porque si hay otros intereses, ahí sí que ya estamos complicados, porque no estaríamos hablando de fomentar el desarrollo, sino que ahí habrían intereses privados, particulares, que si son legales no deberían por qué preocuparse. Entonces hay que tener cuidado con el asunto de cómo queremos desarrollar la región. Por ejemplo, en el área, pasando a otro lado, en el área de la estabilidad agrícola y de nosotros mismos a través de un recurso fundamental que es el agua,
tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar la crisis hídrica, aunque crisis no es tanto porque personas que vienen de otros lados dicen, bueno, ¿y de qué sequía o qué crisis hídrica hablan ustedes si ustedes derrochan agua? Y así, pues, casi el 50% del agua que podrían aprovecharse no se hace. Por ejemplo, antes de una desaladora, yo y otras personas más, por supuesto, porque esto no lo hablo solo, sino que conversando con gente que sabe, sería rescatar las aguas que botan los emisarios submarinos, que ahí se está perdiendo mucha agua. Entonces, eso podría recuperarse rápidamente. Entonces, esa es una solución. Lo otro es mejorar el traslado del agua por los distintos canales. Otro, crear microembalses más seguidos en otros lados y así ir también fomentando el ahorro del agua en la comunidad. Aunque alguno diga, ay, que tanto me pongo a lavar el auto y lo pone la manguera a correr, es un derroche de agua. Y si sumamos todos los que lavan autos, se está perdiendo mucha agua. Yo por eso reconozco la medida que tomó el municipio de Coquimbo de eliminar el pasto en las avenidas, en muchas plazas, y poner eso tipo, tiene un nombre ese asunto, nunca me acuerdo, que también le da otra visión al paisaje, y también colocar plantas de nuestra zona, cactus y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso está permitiendo un ahorro bastante importante de agua y de gasto municipal, porque ya no tiene que pagar tanta cantidad de agua en valor económico. Entonces, esas son soluciones que tienen que ir de la mano en todos lados. Tengo entendido que la Municipalidad de La Serena va a hacer lo mismo, ya lo está haciendo, no, eso no lo he visto acá, pero tiene que atacarse el problema del agua, porque nosotros estamos deficitarios, pero hay que tomar medidas que son de rápida implementación, y eso permitiría entonces recuperar y ahorrar agua en nuestra zona. Eso es lo que se necesita. Entonces, por lo menos yo sé que el CORE está trabajando una comisión ahí de tratar de implementar sistemas de recuperar agua, sistemas de implementar soluciones más rápidas y concretas, no esos proyectos que se hablan del río, de la conducción de agua del sur, de Reguemos Chile. Hay varios proyectos, pero son carísimos y a muy largo plazo, porque en el fondo están hablando de traer desde el río Biobío, a través de un sistema de trasvasije por embalse y tranque, traer agua a esta zona. Y eso lo ven en 5 etapas, y esta sería la 4ª etapa, y la 5ª terminaría allá entre el Valle del Huasco y Copiapó. Entonces, pero la cantidad de dinero es muy alta. Dentro de todos esos proyectos que hay, el más factible yo diría que es uno geotérmico, que está propiciado por la cantidad de años que aquí en la Universidad de la UTE, y después la Universidad de Chile, después la Universidad de La Serena, trabajó el profesor Eduardo Rosa Elgueta con un grupo de personas. La suma de años fue dando ese proyecto geotérmico, y ese es mucho más barato que todos los otros que se habla, pero es el que menos toman en cuenta. Y eso es, a través de la geotermia, producir nubes y que precipiten acá. Ahora, por ejemplo, también se está hablando del famoso avión. Dicen que tienen más del 50% de lo que se necesita para alimentar el avión y cargarlo, para ir a tirar el iodouro de sodio y todo eso. Y resulta que están en puros trámites, siendo que dicen que lo que necesitan no es que llegue el avión y cargarlo con lo que tienen aquí. Tienen para tirar 5 o 6 veces, parece. Pero el chileno se da vuelta en la burocracia. Ahora dicen que va a haber un frente de mal tiempo este fin de semana. Claro, está pensado para el Choapa, pero resulta que podría haberse precipitado más, porque tengo entendido que el avión que se trajo el año pasado de unos mexicanos, en las partes que se hizo el experimento, funcionó. Cayó más precipitación y con eso demostraron de que el sistema funciona.
Pero si dejamos pasar las nubes ahora, vamos a perder oportunidades, porque no es fácil, no es llegar y tomar cualquier nube, tiene que ser con ciertas condiciones. Entonces, porque aquí está, por lo que ha dicho el SEASA, las precipitaciones van a ser más o menos escasas hasta junio. Entonces se pone muy difícil que después ya existan precipitaciones. Entonces, si es otro año seco, va a ser muy difícil, porque recuerden ustedes que también el SEASA mostró la capacidad actual de agua que tienen los distintos embalses. Claro, los del Choapa aparecen casi con un 80%, pero esos son embalses muy chiquititos. Mientras que la Paloma y el Puclaro, que son grandes, sobre todo el Paloma, tienen el 14 y el 18% tienen de capacidad de agua, no ahora, que tienen agua. Entonces es muy poca, por lo tanto tiene que haber lluvias, porque si no vamos a estar en problemas. Y en la cordillera no hay mucha nieve, no hay casi nada. Entonces la gente tiene que tomar conciencia que el agua es escasa acá porque no se está aprovechando bien, y por lo tanto también hay que cuidarla. Por eso se está haciendo un poco mella en la gente que cuide el agua, que las aguas grises no las boten. Por ejemplo, la de la lavadora se puede usar de nuevo, la del estanque del lavamano también. Hay varios sistemas que se pueden usar. Entonces, hacemos un llamado a la gente de que necesitamos cuidar el agua, porque no sabemos cómo se va a presentar este año. Pero también no solo hay que cuidarla, sino que hay que ponerse serio y hacer soluciones de más largo plazo. Y una de las soluciones de más largo plazo, ¿cuál es? Terminar con los emisarios. Resulta que, por lo que yo tengo entendido, las ciudades de Chile, el 72% tienen plantas de tratamiento, y solo como el 28% tienen emisarios. Y entre esos estamos nosotros, siendo que es una ciudad turística. Entonces no tiene sentido, y por lo tanto se debe hacer una planta realmente de tratamiento de agua, no de pretratamiento. Por lo tanto, hay que estar atento a eso y ponerse las pilas y trabajar y buscar de una vez por todas tener zanjado ese asunto. También el cuidado de las aguas, porque nosotros en parte derrochamos agua. Ahora, cuidado, hay gente que el otro día me decía, esa imagen no es muy bonita, que es la del emisario, porque esas son vistas satelitales que va mostrando. Bueno, don Eduardo Rosa aquí mismo nos dijo que por más que pusieran ese tubo 2000 metros más mar adentro, todas las corrientes vienen hacia la costa, así que se devuelven. Y si uno va en avión, a veces se logra ver la mancha que está... Bueno, cuando había un señor de apellido Miño, parece que era, hacía reportaje en Nuño, que hacía reportaje en la tierra que vivimos, mostraba cómo era en el sector del Faro la contaminación por parte del emisario, que sale ahí a esa altura. El de Serena sale a la altura del Faro, más un poquito más adentro. Y el de Coquimbo en el sector de las Peñas, allá en lo que es la Pampilla. Entonces, esas aguas se tienen que recuperar. Pero también, volviendo a lo que yo le decía recién, de que había gente que decía, oye, pero si se pierde agua porque hay canales, por ejemplo, un canal que está ahí en Peñuela llega al mar y llega agua dulce. Pero efectivamente el agua tiene que estar corriendo y tiene que llegar a agua dulce, porque de eso vive, de esa mezcla entre agua dulce y agua salada viven los que conocemos como los bivalvos, que son los con concha para el ostión, para la macha, son los que se necesita entonces para la vida de ellos. Entonces eso no se producen tampoco en cualquier parte, necesitan agua dulce, esa mezcla. Entonces vuelvo a insistir, el agua es fundamental para la vida de nosotros,
y de las especies, porque algunos dicen, bueno, quitemos la agricultura. Pues, pero sin agricultura también no vamos a poder vivir. Recuerden que la minería es la que menos ocupa agua de los tres, de la agricultura, de la industria, del ser humano. Entonces, la minería ocupa el 4%, que es la nada casi. Pero por lo menos el de la agricultura va de nuevo, se filtra y se mantiene la tierra también húmeda. Entonces, todas esas cosas es necesaria cuidarlas. Todo está hecho para que todo sobreviva en paz y armonía. Entonces no podemos nosotros estar cambiando esa idea, ¿ya? Así que por favor, cuidemos el agua, busquemos la manera de ahorrar agua, porque cada uno de nosotros en cada casa, ahorrando agua, estamos permitiendo asegurar nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque si avanza el desierto, cada vez va a ser más difícil y el nivel de vida aquí va a seguir siendo bajo. Salió un nuevo asunto de SNUP, que es de la calidad de vida urbana, y resulta que hay algunas ciudades que ya están muy bajas, muy baja la calidad de vida por distintas situaciones. Y aquí también ya la calidad de vida, yo la última vez, hace como 3 años atrás, que vi la calidad de vida, Coquimbo, Serena, estaban en el 48, 44 lugares, pero eso significa que no hay tacos, que hay un buen nivel de vida, que hay rapidez en los desplazamientos, pero hoy en día eso no lo vemos nosotros acá porque se ha construido en altura y no se han construido avenidas. Y eso está provocando problemas en el vivir, alteración de las personas, mucha bulla, mucho bocinazo. Entonces todas esas cosas hacen de que las planificaciones a veces no sean bien hechas. Se está hablando de un bypass que se haría desde el Panul para salir por atrás de Coquimbo y llegar acá al norte de La Serena, pero parece que no habían hecho mucho los estudios porque creo que se encontraron con un sitio arqueológico y ahí van a tener que estar trabajando en él, porque siempre las cosas parece que llegan y las hacen o las planifican pero no toman los resguardos. Entonces eso se va a retrasar. Además aquí en el sector del olivar nadie parece que quiere tomar una resolución qué es lo que se va a hacer, y ahí seguimos empantanados sin terminar la doble vía. Y eso no tiene para cuándo, porque ahí yo creo que ahí tienen que hacer una rotonda, porque el sitio ese es importante. Algunos arqueólogos hablan de que ese es un sitio arqueológico de mucha importancia y por lo tanto no es llegar y hacerlo tira. Recuerden que todo lo que es Machu Picchu es una maravilla, y aquí también estaríamos hablando de una situación muy buena, muy bonita, porque ahí habría una ciudad sobre otra ciudad, al parecer, asentamientos de distintos años. Se han encontrado unos trabajos de tazones, de vasijas de muy alto nivel. Entonces es un sector muy importante y que aquí nadie lo está valorizando, o todos están, porque ahí hay varios con responsabilidades de cómo se generó este problema de no poder terminar la doble vía. No, estuve conversando con algunas personas, pero me quedaron varias dudas con respecto a si la culpa es del MOB, si la culpa es de SACIR o la culpa es de los arqueólogos, porque eso se sabía desde el año 32, si no me equivoco en este rato, cuando el padre de la arqueología chilena, Francisco Corneli, hizo su estudio en ese sector y lo presentó. Entonces todo alumno de arqueología que llegue al primer año tenía que saber esto, que el padre de la arqueología chilena, Francisco Corneli, su estudio lo hizo en el sector del olivar y ya lo mencionaba como un gran lugar, un gran sitio de trabajo. Entonces, que no se aquilatara lo que había manifestado Francisco Corneli, yo no sé qué pasa ahí, pero
Además, que no quiero ser mal pensado, además hicieron una franja de estudio de 2 metros por 100 metros, 2 metros de ancho por 100 más o menos. Total, dijeron aquí 2 metros puede que no salga nada, pero se encontraron con tumbas, más de 200 tumbas, si no me equivoco. Entonces es un sitio enorme. Bueno, los arqueólogos del Museo de La Serena, tengo entendido que cuando hacían ampliaciones ahí en el sector de ¿cómo se llama la población esa que está ahí al norte de La Serena? ¿Al norte de La Serena? Sí. Es con P el nombre. Pinamar. Pinamar. Sí. Pinamar, ves que se quería construir o hacer algo en los jardines, tenían que llamar al museo para que fueran a hacer levantamiento de objetos. Porque todo eso es un sitio enorme de asentamiento humano prehispano. Entonces, yo veo complicado una solución a eso. Ahora, ¿quién paga a quién? Yo no sé si SACIR estará recibiendo plata por eso o el MOP estará no pagando. Ese es un tema interesante de saber qué está pasando con esa situación, porque están todos, pareciera, chuteando la pelota para adelante nomás, pero nadie quiere terminar ese trayecto que es tan poco, porque cualquier solución hay que colocar plata. Ahora, ¿quién va a colocar la plata? Porque yo me imagino que el MOP tiene que decirle a la empresa, oiga, yo le di todo y estaba todo clarito. Y SACIR debe decir, oye, si ustedes no me dijeron esto, ¿qué asunto? Ustedes me dijeron que yo lo hiciera, pero nunca me dijeron que había este sitio arqueológico. Entonces, alguien ahí tiene que poner la cara y decir, bueno, los culpables fuimos nosotros y vamos a terminar nosotros, o vamos a hacer un nuevo llamado, o vamos a tener que hacer esto. Así que hoy día hemos hablado de Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral hay que respetarla por lo que es, fue premio Nobel nuestra, no es cualquier cosa y por lo tanto no se le puede estar manoseando y tiene que cuidarse y respetarse a ella. Estuvimos hablando del agua, que el agua en la zona es muy preocupante en la situación que estamos y por lo tanto hay que tomar resoluciones serias. Estuvimos hablando de la integración con la provincia de Cuyo, que nos beneficia a ambos, por eso hay que meterse en la cabecita el concepto de la simetría. ¿Qué me doy, qué me das? Y los argentinos quieren la cualidad marítima, poder sacar sus productos pacíficos, y nosotros también necesitamos sus productos para transformarlos y poder enviarlos a los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio. Y también hablamos un poco de la educación, que hay que tomar resoluciones para mejorar realmente la educación de nuestros educandos con mayores exigencias y también solucionando el problema de la administración, que ese es un problema serio que nos afecta y eso también entrampa un poco el desarrollo de la educación de nuestros niños de la región. Eso sería por hoy. Un agrado haber estado con ustedes. Espero que para ustedes también haya sido un agrado mi presencia de hablar de algunos temas. Hoy día tenemos enfermo al jefe, así que por eso no nos acompañó. Muy buenas tardes, que pasen bien. Shawarma